Con nosotros se encuentra en la mañana de este jueves José Gregorio Rojas Batista, mejor conocido como Gregory, a quien le damos una calurosa bienvenida a nuestro espacio. Vamos a hablar de muchos temas interesantes. Buenos días. Buenos días, Mimel. Gregory. Buenos días, pueblo de Constanza. ¿Y el país? Y el país. Nosotros tenemos la ventaja que con el internet ya hemos pasado la barrera de lo que es nacional, internacional y así sucesivamente. Buenos días a todos. Damos las gracias a ustedes por invitarnos a su programa y estamos aquí para servir y seguir. Y hablar de todo un poco. Exacto, muchas cosas. Gregory pertenece a varias entidades e instituciones, iniciando por la Federación Nacional de Padres, Madres y Amigos de la Escuela. Sí. Federación, tú eres federado nacional. Federado nacional. Yo soy perteneciente a la Regional 06, yo soy el federado regional y pertenezco a la comisión de la Federación Nacional de esa parte. Y también como federado distrital del distrito 0602. Es una entidad sin fines de lucro que sirve prácticamente de apoyo a las escuelas para inspeccionar procesos, diversos procesos. La educación tiene tres pilares. Primero están los profesores, segundo está el distrito o la regional, y nosotros como padres, que somos el tercer pilar, para poder eficientizar lo que son las labores de aprendizaje en los centros educativos. Ustedes hacen como una especie de inspección de cuáles son las necesidades que tienen las escuelas, como padres, claro, exacto, preocupados porque efectivamente desde los centros educativos pues se cumpla con todos los procesos. Sí. Por ejemplo, nosotros, en el caso mío, por ejemplo, yo soy federado. La federación ahora está dentro de una ordenanza que creó el ministro de Educación para poder manejar esto como un ente fundamental para el desarrollo de lo que es la educación dominicana. O sea, ya nosotros tenemos nuestra propia ordenanza, hace mucho que estamos dentro de la ley de educación y cada vez tenemos un poder más fuerte. Y los padres son los responsables de que la educación fluya. Hay muchas quejas respecto a la responsabilidad que deben asumir los padres en cuanto a los procesos educativos. Estas son quejas manifestadas por los maestros. Sí. Los padres muchas veces solo van a las escuelas cuando el estudiante se ve envuelto en un conflicto o a fin de año cuando el estudiante reprueba las materias básicas. Correcto. Entonces, hay que establecer alguna estrategia para que los padres se involucren más en estos procesos. Correcto. Mire algo, la escuela no es más que un reflejo de lo que es la sociedad. Lamentablemente, la sociedad mundial, para no decir la de Constanza, para no decir la nacional, está pasando por un detrimento. Y eso es lo que nos ha servido para nosotros votar como esa responsabilidad. Nosotros agarramos y llevamos a nuestros estudiantes a la escuela de 8 a 4, no le dan comida, no le dan educación dentro de lo normal, y ya eso es como si fuera una guardería. Y como si eso fuera poco, ahora el bono 1000. Exacto. Que también viene a beneficiar a las familias. Que yo estoy de acuerdo, pero también tenemos que ponerle reglas a eso. Porque, por ejemplo, si yo soy un padre que no cumplo con lo básico, que es darle un derecho fundamental que es la educación a mi hijo, yo no debiera de recibir ningún tipo de beneficio. Ningún tipo. Entonces, hay que exigir el bono 1000, y usted no va ni siquiera a la escuela, el bono 1000, el código, deberían dárselo en la reunión de padres. Exacto. Debieran dárselo en la reunión de padres. El día 10, el Consejo Nacional de Educación tenía una reunión y nuestro presidente federado estaba ahí. Se estaba tratando lo de la comunicación en los centros educativos, específicamente estudiantes y profesores,
que se le va a tratar de restringir por una ordenanza. Todo eso está en veremos, porque son muchas las versiones a favor y en contra. Yo, desde mi perspectiva, Esto que a los maestros se les ha puesto como una especie de camisa de fuerza, donde los maestros no tienen espacio, han perdido autoridad dentro del aula. Sí, Hemos sí. visto muchísimos casos de estudiantes que agreden, que le faltan el respeto a los maestros y el maestro tiene que quedarse de brazos cruzados. Al respecto, ¿ustedes han hecho alguna comunicación, se han quejado, han expresado esa situación? Mi Melfi, como le decía ahorita, es parte de lo que es la sociedad. Por ejemplo, un maestro cuando yo estudiaba, solamente a mí me tenía que mirar y yo de una vez sabía lo que yo tenía que hacer. Yo tenía grandes profesores que me inculcaron esa parte. Yo no era que era el más tranquilito, pero no me pasaba a ese nivel, porque mi maestro para mí era mi segundo padre. también tengo una formación, una familia que ha criado en valores, principios, a diferencia de otras familias Familias desintegradas en donde muchas veces el padre ve el hijo en la noche. Claro. Por ejemplo, que eso es lo que está pasando. Un padre, por ejemplo, que lamentablemente tiene que trabajar para poder subsistir. Eso, o no lamentable, eso es lo que tiene que hacer, ¿verdad? Pero no ve a su niño. Lo manda a la escuela, tampoco le da seguimiento en la escuela. Así sucesivamente, esos son procesos integrados que lamentablemente lo está perdiendo. Entonces, tú exigirle al niño, por ejemplo, hemos hecho muchas redadas, quitando vape, juca, qué sé yo qué. Pero cuando viene a ver en su casa, el mismo padre tiene una juca, o tiene un vape, o tiene un qué sé yo qué. entonces Obrar con el ejemplo. Exacto, pero eso es lo que no está pasando en nuestra sociedad. Entonces, por eso es que se está haciendo así. Por ejemplo, yo veía padres quejándose de algunos comportamientos de algunos profesores, pero nadie se pone a ver el rol del profesor, que ahora mismo está forzado. Darle clase a un estudiante que cuando yo estudiaba en primaria y darle clase a un estudiante de ahora, de primaria, es totalmente diferente. La tecnología, un niño, podríamos decir, que a veces es más tecnológico que el mismo profesor, en algunos casos. tiene más habilidades. Exacto, tiene más habilidades. Pero, ¿qué pasa con eso? Que nos tenemos que ir adaptando a los tiempos. Y, Hay maestros que están resistiendo. claro, y entonces, lamentablemente, el sistema lo saca. Y por eso es que se dan la falta de respeto del estudiante al profesor. Porque a veces tú dices, yo tengo un profesor ahí, pero ese sabe menos que yo. Lo he oído de muchos niños. Pero aún sepan menos, lo que tiene que recordar que tecnología es una figura. Es una figura Figura que debe impregnar respeto Respeto. dentro del aula, independientemente de esa parte Exacto. tecnológica, como figura que es quien dirige, quien debe comandar. Correcto. Ese grupo. De eso estamos 100% de acuerdo. Pero a veces los mismos profesores no se dan ese respeto. Entonces, como no se lo dan, el estudiante piensa que es uno más. pero desde el mismo ministerio, deben revisar el ordenanza y maestro va a darle cierta Sí, potestad, sí, cierta sí. autoridad para que pueda educar en lo que tiene que ver con Currículum, Sí. educar, pero que no se le falte el respeto, porque cualquiera se desmotiva Ujú. del sistema. Yo me voy a ir un chin más lejos. Ahora lo estamos viendo desde el punto de vista del profesor, ¿verdad? Pero yo me voy a ir al punto de vista del padre, en el caso mío. Yo he visto que muchos padres no son padres de sus hijos, lo que son es amigos. Entonces, en ese punto de jerarquía, lamentablemente estamos perdiendo nosotros mismos el respeto. No nos respetan a nosotros los padres, no respetan a los maestros y así sucesivamente. Entonces, esto desde el punto de vista, como tú enfoques esa parte. Ya. Debemos de seguir trabajando. Se están haciendo las cosas hasta imposibles por lograrlo, pero todavía nos falta. Ya. Desde la ADMAE, ¿cómo ustedes ven todos estos procesos? ¿Cuáles son los mayores retos que enfrentan actualmente en la educación? Uno de los retos más grandes es para nosotros, las MAE,
tratar de involucrar nosotros mismos como padres. Qué fuerte. Exacto, Qué fuerte, porque tú puedes motivar, pero tú no puedes incidir directamente en la voluntad del otro. Exacto. Y en el nivel educativo, nosotros tenemos retos de infraestructura, tenemos retos de que los calendarios escolares se cumplan, que la educación, que es algo fundamental, un derecho fundamental, se siga impartiendo, que los niños por lo menos tengan armonía en lo que son los ambientes escolares. Tenemos muchos retos y estamos comenzando. A veces uno dice, ¿cómo que vamos a tratar de cambiar la sociedad? Porque es la misma sociedad que a veces se resiste a los cambios, pero tenemos que ir paso a paso. El primer paso ya lo hemos dado. Se ve la apatía de los padres, pero algunos sí van. Y entonces por eso que vamos, es que tenemos que comenzar a cambiar. Claro. Por ejemplo, decía alguien, yo creo que es un refrán chino o algo así, decía que antes de yo salir a cambiar el mundo, debo darme una vuelta por mi entorno. Claro. Entonces, cuando yo me doy una vuelta, yo en realidad estoy haciendo lo que me toca. Es que esa sociedad está compuesta por cada uno de nosotros. Entonces, si desde nuestra perspectiva no vamos cambiando la manera de conducirnos, no hay manera de que esto impacte de manera global. Correcto. No hay forma de que Correcto. impacte globalmente. Correcto. Entonces, me interesa muchísimo ese tema porque de una u otra forma estoy vinculada al sector educativo y como comunicadora siempre estoy visualizando qué hace falta dentro del sistema. No, y estamos en la misma línea. O sea, yo estoy en esa misma línea, en tratar qué podemos hacer. Porque a veces, por ejemplo, cuando resultan esos paros, y yo sé que a veces sí tienen la razón, pero a veces ni tienen la razón. Lamentablemente, el método que han implementado históricamente para alcanzar, resolver las situaciones. Objetivos, exacto. O sea, Son los mismos gobiernos han impuesto que si no es así, no le cumplen. Sí. Nosotros tenemos un sistema que a veces el sistema mismo es lo que te lleva a hacer. Sí. La burocracia. Lamentablemente tenemos demasiada burocracia. Para yo comprar en una escuela un papel de baño, tenemos que hacer una serie de requisitos. Y cuando viene a ver, podría ser más fácil. Pero también eso tiene un pro y un contra. Si lo hacemos más fácil, cuando viene a ver, la corrupción nos lleva a todo. No te vayas más lejos. El presupuesto anual que está destinado a los centros educativos por cada estudiante, las partidas no llegan completas anualmente. Te llegan 2 partidas de tres que tienen que llegar, llegan 2 anualmente. Sí. Entonces los directores tienen que hacer malabares con lo poco que tienen para resolver las situaciones del día a día. Recuerde que esto es algo fundamental. Por ejemplo, lo básico que los directores no les puede faltar, que son los materiales didácticos. Eso tiene que ser lo primordial. Pero hasta el agua en muchos centros educativos es un tema. Exacto. Hasta el agua. Exacto. Y estamos avanzando, pero debemos de seguir poniéndonos en esa parte, o sea, creando conciencia en esa parte, para que las cosas puedan seguir. Totalmente de acuerdo. Tenemos mucho de dónde cortar hoy, pero por razones de tiempo vamos a ir avanzando. Sí. Pudiéramos pasar la mañana hablando de educación. Exactamente, pero además Gregory tiene una función muy importante que tiene que ver con la producción en ambientes controlados. Exacto. Yo soy el encargado regional de los invernaderos. La zona mía es en la región Cibao Sur, que es Bonao, Cotuí y Constanza. Nosotros, cuando llegamos a nuestro cargo, teníamos 2 millones de metros de invernadero. En este momento tenemos 3.090.000. Nosotros como Constanza somos la zona del país que más ha avanzado en estos últimos 6 años en la construcción de invernaderos. Poniendo Ocoa, poniendo Rancho Arriba, que son pilares, nosotros somos los que más hemos avanzado, específicamente en la zona de La Palma y la Descubierta. O sea, estamos hablando que nosotros tenemos más del 50% de invernaderos en estructura nueva. Hubo un momento en que se criticó bastante la instalación de invernaderos en zonas
que prácticamente estaban afectando la visibilidad al valle. Estábamos tapando prácticamente nuestros mayores atractivos, que son las montañas, los predios agrícolas a campo abierto, por la implementación de los invernaderos. ¿Cómo está esa situación hoy? Mire, se ha regulado bastante, porque nosotros debemos de tener en cuenta que los invernaderos son unos sistemas de producción que se puede producir quizás donde no generalmente se puede producir. No en lugares tradicionales. No en lugares tradicionales. Pero no solo eso nos está afectando a nosotros como valle, también nos está afectando la infraestructura que no, en realidad no dan ningún beneficio aparte de esto. Claro. Pero en el sistema de los invernaderos lo hemos tratado de ir viendo. Y ahora se necesita un permiso de medio ambiente, se necesita un permiso de nosotros, y así sucesivamente, dependiendo si son con capital propio o con capital del Banco Agrícola o de cualquier otro banco que pueda ayudar en esa parte. Tú has mencionado algo que yo no quería, de lo cual yo no quería hablar. ¿Qué opinión te merece a ti el Festival de Préstamos que se presentó en el Banco Agrícola, que no fue precisamente destinado para producción agrícola? Eso se ha manejado de una manera complicada, porque muchos de los productores han tenido sus préstamos y otros que no son productores también lo han tenido, pero yo entiendo que el banco, como una gestión financiera y avalada por la superintendencia de banco, también a esos que le prestaron tienen que tener algún aval para poder pagar, porque eso no es gratis. Y yo entiendo que si, por ejemplo, a usted le dan un préstamo y usted no lo puede pagar, usted va a legal, es lo primero. Y de una u otra manera van a tener que cobrarle ese préstamo. Pero independientemente de que puedas recuperar, debe ser el interés de la entidad financiera recuperar ese capital para poder continuar prestando, se destinó para razones que han afectado a la producción local, porque el dinero que debió llegar a los campos se sembró de blog, se compraron propiedades, se arreglaron las viviendas, se compraron vehículos, se dotaron de mercancía, negocios. Sí. Entonces, todo eso en detrimento de la producción local. Nosotros, por ejemplo, como dominicanos y como sistema, tenemos que manejar las situaciones de lo que es nuestro país, porque el mismo sistema te va involucrando en cosas que lamentablemente no están. Sí, pero yo llego a un sistema donde me dicen que yo tengo que firmar autorizando algo con lo que yo no estoy de acuerdo, y a mí me van a sacar de ese sistema porque yo no lo voy a firmar. Entonces hay que estar dispuesto a cambiar. No, o tú cambias o te sale del sistema. Exacto. Pero muchos prefieren continuar en el sistema y ser parte de la corrupción. Que la corrupción nosotros tenemos que tratar de quitarla de raíz. Pero a veces nosotros mismos tenemos nuestra corrupción dentro de la arena. Que si nosotros vamos a un banco y hay una fila muy larga, pero yo conozco a mi Melfi que está en la primera, yo quiero pasarle mi cheque para que mi Melfi me lo cambie. Y no es solo eso, sino que yo necesito que me pongan la luz, y yo conozco a la gerente de Norte y yo voy a la gerente para que sea mi prioridad la primera. Sí, pero o así sucesivamente. No, eso lo vamos a encontrar donde quiera. Ahora, ¿de qué magnitud es esa corrupción? Exacto. O sea, ¿cómo yo voy a afectar a una producción local? El que yo quiera saltar la fila va a afectar a los que están ahí, se van a disgustar. Quienes están haciendo su fila, que duraron ahí media hora, 45 minutos, se van a molestar y van a decir, óyeme, pero en este banco no se puede venir. Exacto. Eso de ahí no va a pasar. Ahora, cuando tú afectas directamente a toda una producción local, ya el tipo de corrupción debe ser castigada. Pero a mí me enseñaron, por ejemplo, en mi Messi, que robar era malo. No, si yo me robo, por ejemplo, si yo me robo una botella de agua,
me puedo robar Si te el roba mundo. un huevo, te roba la gallina. Exacto. Pero si no hay régimen de consecuencias, Exacto. eso es lo que hace que se continúe perpetuando la corrupción. Exacto. Lamentablemente. Usted ha dado en el clavo los regímenes de consecuencias. Ahora mismo tenemos que ver cuál es el régimen de consecuencias que tenemos en cada cosa. Por ejemplo, hemos avanzado mucho, pero a veces el mismo sistema como que te bloquea. Por ejemplo, si yo me robo 10.000 millones, ¿verdad? Y yo devuelvo 2.000, ya yo soy un personaje, pero eso es la ley que lo dice. No es. Eso hay que cambiar. Exacto. Hay que cambiar. Entonces tenemos- Indiscutiblemente, porque usted sigue siendo el mismo. El mismo. Esa es una cosita que Óyeme, eso es terrible. Pero uno no lo Eso es entiende, terrible. ¿no? Gregory, tú eres una figura que dentro del Partido Revolucionario Moderno ha ido escalando poco a poco, Exacto. a pulso de trabajo. Sí. Eso no te lo han regalado. No. Y se ha pasado mucho trabajo, muchas cosas que uno dice, Dios mío, pero ¿qué es lo que está Que a pasando? lo mejor de afuera uno no lo percibe, Exacto. pero tú que estás internamente, Como me dice, el corazón de la llama solamente lo sabe el cuchillo. Continuamos con José Gregorio Rojas Batista, Gregory, y estamos hablando de todo un poquito. Y a continuación, pues me surgen preguntas que tienen que ver con su participación en la política. Gregory es funcionario, pero Gregory se ha ganado su puesto dentro del partido. Exacto. ¿Cómo te sientes en la posición en que te encuentras hoy día? Gracias a Dios me siento bien, porque he tratado de aportar a lo que es el desarrollo de mi sector, que es el agrícola. El agrícola. Y dentro del partido, actualmente, ¿qué posición tú tienes? Yo soy el encargado, yo soy el presidente de los frentes sectoriales. Dentro de la comisión ejecutiva, yo soy esa parte. Y ahora vienen lo que son convenciones, Sí. de nuevo. En el caso mío, yo voy a tener mis aspiraciones. Vas a tener, y van a ser más. tú tienes aspiraciones. Sí, lo que pasa es que todavía el partido no ha definido exactamente cómo se va a hacer la regla del Tú juego. tienes que pasar por un sedazo. No ¿O diríamos. puedes aspirar directamente? No, puedo aspirar directamente porque los estatutos Te lo permiten. me lo permiten. Pero todavía como uno no conoce bien las reglas del juego, mañana nosotros tenemos lo que es la primera reunión para saber cuáles son las reglas del juego y ahí uno definir, yo voy a aspirar a secretario general, yo voy a aspirar a presidente, yo voy a aspirar a lo que en realidad convenga, porque uno tiene que estar siempre, decía alguien, uno tiene que estar en los partidos siempre aspirando, pero a cosas que uno pueda Pueda alcanzar. hacer su función. Ya. ¿Y por qué tú quieres ser, ya sea secretario o presidente del partido aquí en Constanza? En Constanza, por ejemplo, la presidencia, por ejemplo, para irnos a lo más alto, ha hecho un trabajo excepcional, pero entiendo que hay cosas que también deben de cambiar. ¿Cómo cuáles? Debemos de incluir más a lo que son nuestros compañeros. ¿Hay exclusión dentro de decisiones importantes? En todos los partidos de exclusión. Pero Porque específicamente, ¿en qué área tú entiendes que ha habido exclusión? mi Melfi es mi amiga, ¿verdad? Entonces yo tengo mi corito para decirlo en buen dominicano, exacto, con mi Melfi. Pero cuando viene a ver, Héctor no es mi amigo, entonces yo tengo que ponerle un poquito el pie para que Héctor sepa que yo soy jefe. Exacto. Entonces esas son las cositas que uno entiende que debe de ser más ¿Pone democrático. Guadibrea zancadillas a miembros del partido? No lo puedo decir directamente de Guadibrea, pero si usted lo analiza a nivel de la historia de República Dominicana, el que tiene el poder siempre lo ejerce. Sí, pero estamos hablando de Constanza. A nivel de Constanza, cuando estaban los diferentes partidos, también había su grupito y así sucesivamente. Porque uno se siente más cómodo trabajando con mi mente. Gregorio es muy diplomática, porque estamos hablando del Partido Revolucionario Moderno, no estamos hablando ni del PLD, ni del Reformista, ni de otro partido político. Entonces, yo sé que dentro de las entidades suceden esas situaciones con las que uno no se siente cómodo. Sí. ¿Qué cambios implementarías tú de ser presidente del Partido Revolucionario Moderno aquí en Constanza? Primeramente, lo que yo quisiera es escuchar a todos nuestros compañeros
y saber qué ellos entienden que debemos de ir haciendo. Lógicamente con una idea clara de lo que yo quiero para tomar el control del partido. Mira, conversando con un dirigente del PRM, él se queja de que ha hecho un trabajo en varios periodos, un trabajo que ha sido importante, señor director, un trabajo que ha sido importante para el logro de los objetivos, que es que el PRM pues dirija desde el ayuntamiento municipal. Uh-huh. Entonces dice que prácticamente no se ha tomado en cuenta. Y por más que yo le digo, bueno, tú tienes que exigir tu espacio. Que si van de la cuota de empleos que hay para los PRMistas, a él no le tocó ninguna. Entonces la gente que le sigue y que aportó quizás votos a través de un movimiento, esa gente no fue beneficiada ni beneficiada de ninguna manera. Si yo le pudiera decir, por ejemplo, a ese compañero que tiene esa convicción de lo que ha pasado, que a mí quizás me ha pasado lo mismo que a él, o quizás mucho más fuerte. Pero funcionario, está como más cerca de los poderosos. Pero por esa parte. Pero lo que yo he conseguido, yo lo he tratado de luchar para poderlo conseguir. ¿Tú lo has conseguido y no has necesitado el apoyo de la dirección local? Por una parte, no. Ya. Sí. Pero al fin y al cabo, el objetivo principal es que si yo me interesa la institución, el partido, el PRM, para yo poder cambiar eso que yo entiendo que está mal, debo de comprometerme a yo hacer una gestión para que eso, que si fulano de tal es que está dañando lo que es el partido, yo poder competir con él para yo demostrar que él lo está haciendo mal y yo lo puedo hacer mejor. No quitarlo a él para ponerme yo, claro, sino tratar de que eso sea diferente. ¿Cómo tú vas a convencer a esa gente del PRM? La gente del PRM está fácil de convencer. Sí. Sí. ¿Hay mucha gente disgustada? Claro, tenemos mucha gente ¿Cómo disgustada. manifiestan ese disgusto? De diferentes maneras. Uno se sientan, a veces uno tiene que pasarle la mano a los compañeros para que ellos sepan que uno está ahí, no solamente cuando necesita un voto o lo que sea. Nosotros, la manera más importante de nosotros convencer a nuestro compañero es con lo que está haciendo nuestro presidente. El presidente, por ejemplo, en Constanza, nos ha dado obras importantes como lo que es la carretera de Agua Blanca, nos ha dado el multiuso, ha estado en lo que es el desarrollo de nuestro pueblo en algunas partes, y es un hombre, lo primero que es honesto, y lo segundo es que quiere hacer las cosas diferentes. Entonces, pero hay algunos funcionarios que no le ayudan. Exacto. Que empañan su gestión. Su gestión. Pero él también ha quitado sus manos derechas de diferentes instituciones porque le han fallado. Pero a veces lo siento lento en tomar esas decisiones. Lo que pasa es que a veces es complicado, porque recuerde que un país, para poderlo gobernar, no es decisiones a la ligera. Hay que pensar y hay que repensar. Pero hay que tomar decisiones fuertes. Hay quien me dice por ahí, lo que pasa es que él tiene muchos compromisos, pero el compromiso mayor está con el pueblo dominicano. Exacto. Entiendo yo. En política se asumen compromisos, pero también se asume que fue que usted lo pusieron ahí para gobernar para el país. Ya. Y eso, él tiene ese concepto claro, pero hay mucha gente que quizás no lo tiene claro, pero hay que ponerlo dentro de la mirada. Gregory, el lograr la dirección de un partido no es solamente para decir yo soy el presidente, yo soy el secretario del PRM en Constanza. ¿Qué persigues tú o qué buscarías para Constanza de tú ser el presidente del partido? Lo primero que debemos orientarnos es en qué es lo que necesita Constanza y qué es lo que necesita el PRM, porque es interno. Claro. Entonces, cuando nosotros nos orientemos en esa parte de qué es lo que necesita el PRM y qué es lo que necesita Constanza, entonces trabajar con énfasis.
porque es lo que usted me dice. No es quitarme tú para ponerme yo, no. Ah, pero si es más de lo mismo, no tiene sentido. No el tiene cambio. sentido. Es tener un criterio claro de lo que uno debe hacer, la organización que se debe tener, de que no podemos resolverle a todo el mundo, pero podemos hacer que las cosas vayan llegando. Si hoy le doy a mi Melfi, mañana le voy a dar a esto, y así sucesivamente. De eso se trata. Gregory, así como hay mucha gente disgustada dentro del Partido Revolucionario Moderno con cómo se manejan las situaciones, el tiempo va avanzando, me están haciendo señas, pero ya para finalizar, pero también hay un descontento prácticamente generalizado en el país con muchas cosas como marchan, la carestía de la vida, de la canasta básica, Sí. muchos problemas que afectan al país que sabemos que no se van a resolver Sí. del todo, pero hay mucho disgusto. Hay algo que nosotros debemos de ver como algo global. Por ejemplo, lo que le ha tocado vivir al PRM desde que inició, primero comenzando con la pandemia, segundo comenzando con todos los casos que se han visto de personas que han tenido corrupción, sí o no. Después comenzando con cosas que viene una tormenta, que viene esto, que viene lo otro. República Dominicana se ha mantenido en lo que es el desarrollo sostenible, aunque ha bajado, Aunque pero, en muchas cosas ha estado estancado y tendencia a la baja. pero usted sabe que lo que es el país se debe de medir de manera promedio. No se puede medir los tipos de baja y los tipos de Sí, alta. pero sabemos que el propósito fundamental de una buena administración, porque en tiempo de bonanza es fácil administrar. Claro, así Es fácil administrar. Entonces, los principios básicos de la administración tiene que ver con tu saber manejar partiendo de escasos recursos, partiendo de situaciones que en un momento pueden ser muy negativas. Entonces, el buen administrador establece estrategias. Claro, Exacto. tiene que hacer su análisis FODA para saber cuáles son las fortalezas. Pero que usted sabe que Potenciales. esos principios son algo teórico. Cuando uno se enfrenta a gobernar un país, que por ejemplo hemos tenido la pandemia que en 100 años nunca había pasado algo así, que tú no sabes ni siquiera los protocolos que tú debes de seguir. Sí, pero, O sea, ok, tú estás mencionando una manejando. situación que generó otras situaciones al país y que Correcto. afectaron, pero ya superamos todo eso. Sí, pero Gregory. no lo superamos, Miguel, porque ahora teníamos la guerra de Ucrania, pero ahora Estados Unidos e Israel están atacando a Irán, que ahorita vamos a tener otro problema por el petróleo. Que Gregory, ya- nosotros vamos a tener que reunirnos nuevamente, porque por razones de tiempo Estamos tenemos que a la orden. finalizar. Pero para mí ha sido un placer tenerte en el espacio, invitación abierta, Sí, para que sí. demos continuidad a estos temas que son tan interesantes, el programa interior, que son tan interesantes y que de una u otra forma pues también arrojan luz a muchos televidentes que quisieran saber cuáles son las causas y hacia dónde nos dirigimos también, porque no solamente enfocar los problemas, sino dar alternativas de soluciones. Correcto. No, usted sabe, gracias por la invitación. Cuando usted quiera podemos volver a estar aquí y quizá lo podemos ir haciendo por temas. Pero ese tema específicamente del cual estamos hablando ahora, yo quiero concluirlo en otro momento. ¿Está bien? Exacto. A la orden, usted sabe que estamos aquí. Gracias.